Era un día normal, yo era alguien que estaba en la cima de los negocios, pues mi inteligencia era lo que mantenía la empresa a flote, pero como en cualquier negocio siempre hay bajas, y pues la mía no era la excepción, hubo un tiempo en el que me consideraba en bancarrota, también pedí mucho dinero prestado, casi 15 millones de dólares. Entre esos empresarios había uno llamado Brian Thompson. Él me dijo: no te preocupes, puedes tomarte el tiempo necesario para pagarme, a lo que yo le contesté: está bien, pero te mantendré al tanto. Fui a pagar las deudas, pero cuando estaba llegando me sentía observado, miré a todos lados pero no había nadie, simplemente lo ignoré y seguí mi camino. De repente sentí un golpe muy fuerte en la cabeza, caí inconsciente, al despertar estaba esposado a una silla, de la obscuridad se alcanzaban a distinguir varios cadáveres en estado de putrefacción, estaba paralizado del miedo, miré hacia un lado y vi al señor Thompson, no lo podía creer. Él me dijo: hola señor Zack, supongo te estás preguntando qué haces aquí. Mira, voy a ser breve, si logras salir de este pueblo con vida no me deberás nada. Ay, antes de irme, las llaves están en una esquina de la cabaña. Se fue uno sin antes tumbármese la silla, se fue riendo y me empecé a arrastrar a una de las esquinas. Por suerte las llaves estaban cerca, me liberé a la salida de la cabaña y encontré una libreta en blanco. Me dolía la cabeza, me sentía tan mareado que casi no podía caminar, empecé a buscar cualquier cosa que me pudiera servir, encontré un par de llaves y asustado me decidí a salir de la cabaña. El pueblo parecía abandonado. Después de media hora caminando sentí un ruido, eran dos personas que parecían completamente asustadas, se acercaron a mí y me dijeron: ven con nosotros. Yo les contesté: ¿por qué? Ellos me contestaron: te contaremos en el camino, pero mantente en silencio. Me dijeron sus nombres, el hombre se llamaba John y la mujer se llamaba Becky. Yo les pregunté quién los trajo a este infierno. Becky me contestó: a mí me trajo un hombre llamado David Prime y a John lo trajo un hombre llamado Rick Smith. Nos trajeron apenas les pedimos dinero prestado. Cuando Becky terminó de hablar escuchamos a alguien hablar, corrimos inmediatamente a una cabaña cercana, vi por una grieta quién era el que estaba hablando, logré ver a 5 personas, eran horribles, estaban totalmente deformes y cubiertos de sangre en sus cuerpos. Uno de ellos habló y dijo: estoy seguro que vi a alguien por aquí. Otro de ellos le contestó: idiota, si no encontramos nada para antes del amanecer tú serás el próximo en ser la cena. Los 5 sujetos se fueron discutiendo. John estaba decidido a salir pero lo detuve, le dije: aún no salgamos, puede que nos estén esperando en silencio, mejor busquemos algo que nos pueda servir. Él solo asintió con la cabeza. Debo admitir que también estaba asustado. John es muy valiente, pero ¿eso de qué sirve en estas situaciones? En lo que estábamos buscando encontré una nota que decía: encontrarás un montículo de heno, abajo de él hay una tabla hueca donde encontrarás cosas que te podrán servir de utilidad. John y yo empezamos a golpear las tablas suavemente y la encontramos, la abrimos y encontramos un cuchillo, una maleta, y comida enlatada. Estábamos felices pero ya era hora de irnos, salimos con cautela y escuchamos al mismo tipo que dijo que nos había encontrado, nos escondimos en unos arbustos. John me dijo que le pasará el cuchillo, sin dudar se lo pasé. Cuando el sujeto nos dio la espalda John saltó sobre él y le rebanó el cuello de un tajo. El sujeto cayó muerto. Por suerte él tenía una escopeta y mucha munición. John me dio la escopeta con la munición. De repente 4 de esos tipos atraparon a John. Becky y yo salimos corriendo pues ya no había nada que hacer. Si le disparaba a uno tal vez aparecerían más. Becky estaba llorando, le dije que se calmará, porque no había nada que hacer. Mientras corríamos se escuchaban los desgarradores gritos de John. Cuando lo dejamos de escuchar parecía que habíamos llegado al centro del pueblo, el amanecer estaba por llegar. Me preocupé, pues era más fácil que nos encontraran.
Becky y yo salimos corriendo a una cabaña que estaba cerrada con un candado. Recuerdo que había encontrado unas llaves, quité el candado y cerré la cabaña por dentro. Becky estaba traumatizada, pero ella estaba consciente de que no había nada que hacer. Traté de calmarla. Pasó una hora y escuché un ruido. Abrí un agujero en la pared. Vi a John crucificado ante todos los habitantes de ese pueblo y un hombre se acercó a John. El hombre parecía uno de esos supuestos profetas. Empezó a hablar y dijo: esto es lo que les pasa a los que deciden desafiarme, a mí, el Dios de este pueblo. El hombre sacó un cuchillo y le abrió el abdomen a John. Vi cómo le estaba sacando los intestinos. John gritaba hasta que murió. El supuesto Dios se empezó a comer los intestinos de John. Aparté mi mirada del agujero pues estaba asqueado con lo que vi, pero me atreví a mirar otra vez. Vi como esos monstruos se comían a John mientras que el supuesto Dios se iba a una especie de capilla. Aparté mi vista con culpa de no haber podido hacer algo para ayudar. Becky me preguntó: ¿qué fue lo que viste? Yo no le podía mentir, le dije la verdad y ella me ayudó a levantar. Me dijo que buscáramos algo que nos pueda servir. Buscamos por horas pero no encontramos nada. Salimos cuando el ruido cesó. Para encontrar el cuerpo descuartizado de John. Becky estaba paralizada por el miedo. Yo quería vomitar pues el olor era horrible. La cara de John estaba totalmente destrozada. A un lado de su cara encontré una nota que decía: el dios Francis nos ha otorgado un festín, pronto se hará otro festín, pero necesitamos a alguien. Pero un ruido hizo que parara de leer. Becky y yo salimos corriendo. Un hombre muy alto nos estaba persiguiendo. Entramos a un molino de 2 pisos, subimos lo más rápido posible y nos escondimos abajo de una cama muy amplia. Escuchamos ese tipo derribar la puerta. Al parecer no nos logró ver, lanzó un gruñido y se fue a la siguiente habitación. Becky y yo salimos corriendo a un edificio pequeño, si no mal recuerdo era de 3 pisos. Le dije a Becky que destapara una lata de comida, mientras que yo empecé a escribir: ¿por qué nos han hecho esto? No le pregunto nada a Becky porque dudo que ella sepa algo de esto. Este pueblo es muy extraño. ¿Cómo es que nadie se ha dado cuenta que existe? Terminé de escribir. Becky se me acercó y me dijo: alguien se acerca. De inmediato saqué la escopeta y le disparé directo en la cabeza. El sujeto cayó muerto. Le dije a Becky que bajara conmigo pues no era muy seguro dejarla sola. Fuimos a inspeccionar el cadáver de ese sujeto. Él solo tenía una pistola y vi a todos esos monstruos. Estábamos rodeados por esos monstruos. Me golpearon hasta dejarme inconsciente. Mientras que escuchaba los gritos de Becky pidiendo ayuda, me desperté en una pila de cadáveres. Sentí como alguien estaba abriendo la puerta. Me preocupé porque no tenía nada con que defenderme. Entró un hombre muy delgado y me dijo: vaya, al fin despertaste. Han pasado 4 días desde que te encontramos, pero por suerte despertaste justo a tiempo para el festín. El hombre sacó un cuchillo y me intentó apuñalar. Le di una patada en el estómago y cayó al suelo. Le empecé a patear la cabeza lo más fuerte que pude. Agarré el cuchillo y empecé a apuñalarlo en el pecho. Él hizo un movimiento brusco. De inmediato le abrí la garganta y metí el libro de notas en su garganta. Por alguna razón eso se sintió bien. Salí de ese cuarto para ver montones de cadáveres con una expresión de horror en sus caras antes de ser asesinados de una manera espeluznante. Cuando llegué al final del pasillo, estaba en un sótano lleno de jaulas con mujeres adentro. Parecía que a todas les habían sacado los ojos. Escuché que alguien estaba bajando. Me escondí atrás de un escritorio. Lo vi, era un hombre muy alto con una máscara. Lo vi abrir una de las jaulas mientras las mujeres gritaban del horror. El hombre empezó a estrangular a una mujer hasta que dejó de moverse. El hombre sacó un machete y la decapitó. El hombre estaba bebiendo la sangre de la cabeza de esa pobre mujer.
Estaba impactado y temblando del horror que acababa de presenciar cuando el hombre salió de ese lugar. Subí rápidamente las escaleras. Lo extraño es que apenas abrí la puerta todo estaba perfectamente limpio como si nadie hubiera pasado por aquí. Vi por una ventana a Becky atada a un tronco. Ese supuesto dios estaba hablando con esos monstruos. De inmediato corrí lo más rápido posible al final de ese pasillo. Cuando ese supuesto profeta se estaba alejando de Becky, aproveché para dispararle en la cabeza. Cayó muerto. Esos monstruos corrieron a atenderlo. Yo bajé rápido y desaté a Becky. Nos fuimos corriendo. Por alguna razón, en vez de perseguirnos, se nos quedaron mirando con unos ojos profundamente negros, mientras corríamos. Cuando estábamos a punto de salir de ese pueblo, el mismo hombre enmascarado me tomó por el cuello y me empezó a estrangular. Becky lo apuñaló en la espalda y me soltó. Miro a Becky y escuchamos un disparo. Ese monstruo cayó muerto. Miramos al señor Thompson. Él nos apuntaba con un arma. Becky y yo nos abrazamos y cerramos los ojos. Escuchamos los gritos del señor Thompson. Él estaba siendo levantado por una cosa negra. Lo empezó a descuartizar lentamente. Becky y yo corrimos al auto del señor Thompson y salimos de ese pueblo. Becky miró hacia atrás y empezó a gritar. Cuando volteé a mirar, esa cosa nos estaba persiguiendo con una rapidez inhumana. Esa cosa me agarró del brazo, sentí como me quemaba, me soltó cuando llegamos a la carretera. Desde entonces han pasado 16 años. Tuve un hijo con Becky que hoy tendría 10 años, de no ser porque una mañana hace 5 años él había desaparecido. El día de hoy fui al pueblo nuevamente y vi cómo esa cosa agarraba la mano de mi hijo. Asustado salí de ese pueblo. Cuando llegué a casa empecé a llorar y escuché un ruido en la cocina. Subí rápidamente a despertar a Becky. Por suerte no le había pasado nada. Cuando vimos una cosa que salía de por debajo de nuestra cama, era esa misma sombra intentando sonreír con dificultad, y nos dijo: yo soy Dios. Si te gustó el video, dale like y suscribirte.